Crece la tensión entre el Partido Socialista y el gobierno tras las polémicas declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, al punto que la oposición seguirá impidiendo el ingreso de los subsecretarios a las comisiones del Congreso. Mientras tanto, en una abierta crítica a Álvaro Elizalde, el diputado socialista Marcelo Díaz sostuvo que la falta de acción de la directiva del PS permitió que la vocera de Gobierno se salga de madre. Para hablar del tema nos acompaña precisamente el diputado Marcelo Díaz. Diputado, gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Patricia. Gracias por el contacto a ustedes. A ver, lo primero para iniciar, diputado, al parecer como que la temperatura, más que ir bajando, va creciendo. La polémica, el distanciamiento entre el gobierno y el Partido Socialista va aumentando. La polémica no cede, parece. Yo te diría que sí, y espero que mañana, oportunidad en la que el presidente se va a reunir con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, aproveche la oportunidad para buscar una forma de resolver este impasse, porque sin perjuicio de lo que tú acabas de señalar, que efectivamente es algo que yo he venido diciendo, yo creo que desafortunadamente entre estos dos reportajes, el primero de Televisión Nacional, el segundo Canal 13, que pusieron al descubierto este fenómeno de presencia de militantes socialistas o de militantes del Partido Socialista que tenían causas de narcotráfico, la ministra vocera, Cecilia Pérez, utilizó esto para intentar generar una inhibición, una anulación de la acción política de un partido y de una bancada. Y eso tuvo consecuencias no solamente en la relación con el PS, sino que en la relación del gobierno con el conjunto de la oposición, con buena parte de la oposición. Entonces yo creo que el presidente tiene que buscar una solución. Mañana tiene un escenario propicio en esta reunión con ambos presidentes de ambas cámaras, porque yo creo que hay conciencia de que las declaraciones de la ministra Cecilia Pérez fueron excesivas, fueron impresentables, son inaceptables. ¿Diputado? Porque aunque ella haya intentado precisar en días posteriores, hizo una acusación al conjunto del PS y eso es francamente incorrecto e inaceptable. Sí, en ese sentido tengo una duda. ¿Es lo más adecuado reaccionar impidiendo el ingreso de los subsecretarios a las comisiones o finalmente eso puede terminar afectando el trabajo legislativo? No, el trabajo legislativo funciona con normalidad. En general, la regla que establece el reglamento es que quien colegisla son los ministros de Estado. Ellos tienen acceso libre y el derecho a uso preferente de la palabra, tanto en la sala como en las comisiones. Lo que hay es la aplicación de una norma del reglamento que requiere la unanimidad para que puedan ingresar asesores y subsecretarios. Durante 20 años la derecha recurrió a este procedimiento, así que tampoco es que tengan mucho que quejarse, pero evidentemente que lo ideal es que esto encuentre un cauce de normalización. Pero creo que no basta con los gestos que el gobierno ha intentado hacer, por la vía de precisar a qué se referían, con los mensajes privados, porque el agravio fue público. Pero yo insisto, porque aquí lo que la ministra dijo, primero es una acusación global al Partido Socialista, y eso no tiene fundamento de ninguna especie. No fue algo que ni siquiera nosotros, que fuimos muy críticos a la conducta de la directiva del partido respecto del caso San Ramón, sostuvimos y que ha sido utilizado incluso por el presidente de la República como un antecedente para esta declaración de la ministra Pérez. Y segundo, porque lo mezcla con otra cosa, que es el ejercicio de una atribución constitucional. La facultad de presentar acusaciones constitucionales, la Constitución la reserva precisamente a los diputados y diputadas. Y esa es una facultad que no puede pretender ser inhibida por el gobierno con una declaración de esta naturaleza o con una operación política de esta naturaleza que es la que puso en marcha la ministra Pérez el día lunes. Diputado, lo decíamos en la presentación de esta entrevista, usted ayer fue muy crítico con el rol de la directiva del Partido Socialista, sobre todo con Álvaro Elizalde, por el rol que han tenido en este mismo tema de narcotráfico, no quizás cerrar el tema y lo que al final termina, como usted calificó en una entrevista ayer, con una salida de madre de la ministra Cecilia Pérez. Justamente de esto ayer le preguntamos al senador José Miguel Insulza sobre sus palabras. Lo invito a revisar justamente las declaraciones del senador por la región por Tarapacá y después sus reacciones. Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y la verdad es que no veo que exista ningún atraso ni ninguna negligencia ni por parte de esta directiva ni de la anterior. ¿Cómo entender entonces esta crítica que viene desde el mismo Partido Socialista a través de Marcelo Díaz? Bueno, viene de Marcelo Díaz, no creo que venga de nadie más en el Partido Socialista. ¿Eso qué quiere decir? Nada, no quiere decir nada más que no viene de nadie más que de Marcelo Díaz. Pues. ¿Que se trata de algo personal de él con la directiva? Bueno, mire, yo no voy a entrar a discutir cosas que pasaron hace 2 meses atrás porque sería reabrir heridas que no hay que reabrir. La verdad es que eso ya pasó, eso ya se terminó, hubo elecciones, hay dirección nueva, miramos hacia adelante y no nos dejamos insultar. Pero él no representa la corriente que al final perdió en las elecciones pasadas. Pregúntele a la corriente, pregúntele a su corriente si Marcelo Díaz lo representa, no es cosa mía. Diputado, ¿cuál es su reacción respecto a las palabras del senador José Miguel Insulza?
Que hubiese sido bueno que hubiese estado presente en la reunión que tuvimos hoy día, la mesa del partido, los senadores y los diputados, para que se dé cuenta que es una preocupación un poquito más transversal. Pero bueno, yo sé que él es uno de los que ha sostenido esta posición, es muy legítima. Yo le pido a él que abra un poquito los ojos. Yo sé que él tiene una relación de amistad con Miguel Ángel Aguilera, pero eso no lo puede obnubilar respecto del problema que tenemos ahí. Claro. Eso quiere decir, para entender bien y colocar en contexto la crítica que usted había planteado en los días anteriores, ¿considera que hay temas pendientes todavía que debe resolver la directiva sobre el tema, por ejemplo, del alcalde de La Granja? De San Ramón. De San Ramón, perdón. Por supuesto que sí, yo lo he dicho durante el día de hoy. Por ejemplo, falta un gesto bien relevante y es que el Partido Socialista anuncie que va a disputar ese municipio con un candidato distinto a Miguel Ángel Aguilera. Por ejemplo, ese es un gesto político claro, de separación de aguas completas con Miguel Ángel Aguilera. En segundo lugar, a mí no me basta que haya 3 presidentes del partido revisando el padrón. Lo que me gustaría es que hubiese una intervención de ese padrón, porque si se suspende de su militancia a todos los que militan allá, los que van a reclamar por ejercer sus derechos militantes son militantes reales, son militantes efectivos. Alguien que no tiene ningún vínculo real con el Partido Socialista, que apenas una mera ficha, no va a ir a reclamar sobre sus derechos militantes porque no le importan. Hoy día le leí a Osvaldo Andrade que hay cosas que se están haciendo, él forma parte de una comisión. Bueno, entonces hay que informarlas más, pero este problema o esta posibilidad efectivamente que se permite la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra vocera, que es inaceptable y yo repudio y condeno y espero que se retracte, se funda precisamente en lo que en su momento no se hizo. Y yo creo que mirar para el techo, como pareciera que hace José Miguel Insulza con estas declaraciones, es lo que ha permitido que nos insulten. Pues entonces hagámonos cargo, primero, de reprocharle al gobierno esta conducta antidemocrática, de intentar descalificar y bloquear y inhibir la acción legítima de un partido en democracia, y es repudiable y condenable, y por eso es que yo me sumé ayer a la decisión de no permitir el acceso de asesores a las comisiones del Congreso. También tiene que ir acompañada de que nosotros demos las señales de que nos hemos hecho cargo, ahora sí, efectivamente, del problema que hay en San Ramón, y que hemos tomado las medidas más drásticas posibles, y una de ellas, por ejemplo, es comunicar públicamente, y yo espero que la directiva lo haga y lo haga pronto, que vamos a levantar un candidato propio o apoyaremos una alternativa distinta al actual alcalde Miguel Ángel Aguilera en la comuna de San Ramón, de modo tal que ojalá el municipio sea dirigido por una persona distinta después de las próximas elecciones municipales. Diputado, ya hay fecha para la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el próximo 5 de septiembre. Recién conversábamos con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien decía esta constante postergación de esta acusación constitucional tiene una explicación porque al final esta acusación no tiene sustento, no tiene fundamento. ¿Cuál es su aseveración respecto a estas palabras de Diego Chalper? Es un juicio de un diputado de gobierno muy legítima, pero la verdad es que la decisión de postergar la presentación tiene que ver con el tiempo que nos han pedido diputados de otras bancadas para poder examinar precisamente el nivel acusatorio, los fundamentos legales y constitucionales de esa acusación constitucional para evaluar su posibilidad de adherir. Y aquí lo que importa es ir armando masa crítica en torno a la reflexión respecto de la acusación constitucional, y si eso significa tomarse unos días más, no hay ningún problema. Mañana tenemos reforma tributaria, vamos a despachar la reforma tributaria, la próxima semana distrital. Tomarse unos días más en esta reflexión no va a afectar al propósito de asegurar que los ministros de Estado cumplan con las leyes, porque no nos olvidemos cuál es el tema de fondo. La ministra Cubillos ha dicho en muchas ocasiones que no le gusta ni el sistema de admisión escolar, ni le gusta el proceso de desmunicipalización de la educación. Y ella puede tener gusto y preferencia los que quiera, pero es ministra de Estado y está obligada a cumplir con las leyes. Y nosotros lo que hemos percibido y advertido en ella es una permanente inacción en el cumplimiento de leyes de la República. Y yo quiero decir algo súper claro. Si hay alguien que está obligado a cumplir las leyes es el gobierno y el Congreso, porque nosotros las dictamos. Si un ciudadano no cumple las leyes, le aplicamos una multa, tiene una sanción, puede ir preso. No puede ser que desde el gobierno o el Parlamento alguien, porque no le gustan las leyes, las deje sin cumplir o las retrase en su ejecución. Y eso es un elemento que permite fundar una acusación constitucional. Evidentemente luego será la sala la que se va a pronunciar sobre esa acusación, pero si los diputados llegan a la convicción de que hay un ministro, una ministra, que no está cumpliendo las leyes, que está incurriendo en alguna causal de acusación constitucional,
es nuestro derecho y nuestro deber presentar esa acusación para que la Cámara lo considere. Sí, este tiempo extra va a permitir conversar esto con los representantes del Frente Amplio. Lo digo porque habían señalado ellos que no iban a firmar esta acusación porque todavía no habían podido conocer los antecedentes. Así es, y me parece muy razonable el planteamiento. Efectivamente, yo tampoco firmaría una acusación constitucional que no conozco, por más que uno pueda tener la intuición de que tiene o no tiene asidero. Y por tanto me parece un planteamiento legítimo y me parece correcto que la bancada del Partido Socialista, los impulsores de la acusación, hayan accedido a dar este tiempo para que otros diputados y diputadas puedan examinar los fundamentos de la acusación y sobre esa base decidir si se adhieren tanto a la presentación como posteriormente a su discusión y votación en la sala. Así que me parece que es lo que corresponde hacer, eso es lo serio. Diputado Marcelo Díaz, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.